Ok, el siguiente problema es el de la página 180, correspondiente al problema 4-126 del libro de Hibeler, en el cual nos dice que reemplacemos el sistema de fuerzas que actúa sobre el bastidor por una fuerza resultante equivalente y especifiquemos el punto medido desde el punto B, donde la línea de acción de la resultante interseca al elemento BC. Entonces, aquí tenemos lo que sería la armadura correspondiente. Primeramente hay que sacar la sumatoria de fuerzas. Hay que nuevamente identificar las fuerzas que son aplicadas en el eje de las X y las que son en el eje de las Y. En el eje de las X tenemos precisamente esta, primeramente de 35 libras. Sería 35 libras, pero aquí sería por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque como el ángulo está correspondiente al eje de las Y, se invierten las funciones. Entonces sería 35 libras por el seno de 30. ¿Qué otra fuerza está aplicada en el eje de las X? Sería esta fuerza. Esta fuerza no tiene ángulo, entonces como va aplicada hacia la izquierda, bueno, más bien, como es aplicada en este sentido, pues sería más 25 libras. Haciendo la operación, pues tendríamos que la sumatoria de fuerzas en el eje de las X sería de 42.5 libras. Después continuaríamos con las fuerzas que son aplicadas en el eje de las Y, en el cual de igual manera tenemos la fuerza de 35, pero ahora en su componente Y, ahora sí estaríamos utilizando coseno, porque las funciones se invierten como mencionado. Entonces, esta sería la primera fuerza. La otra fuerza que estaría aplicándose sería la fuerza de 20 libras, que de igual manera va hacia abajo. Entonces, formulando la ecuación, tendríamos que sería menos 35 libras, porque va hacia abajo, por el coseno de 30, como mencioné, se invierten las funciones, menos, porque también va hacia abajo esta fuerza, 20 libras. Haciendo la operación tendríamos un resultado de sumatoria de fuerzas en Y de menos 50.31 libras. Con la correspondiente fórmula para la fuerza resultante, sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, que es 42.5 libras, más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, menos 50.31 al cuadrado, todo en raíz. Realizando la operación, la fuerza resultante final es de 65.8585 libras. Para sacar el ángulo, pues es la fórmula de tangente inversa entre sumatoria de fuerzas en Y, que en este caso son menos 50.31, entre sumatoria de fuerzas en X, que en este caso son 42.5. Haciendo la operación nos daría un resultado de menos 49.81. Para ubicar este ángulo en el plano cartesiano tendríamos que considerar los signos de las fuerzas resultantes en X y Y. En X tiene signo positivo, por lo tanto estaría ubicado hacia acá. En Y tendría un signo negativo, por lo tanto tendría que ser hacia abajo. Por lo tanto, tendría que ser en este cuadrante, cuarto cuadrante, donde estaría ubicado el ángulo de menos 49.81. En este caso, si ya se plasma en el plano, solamente se pone 49.81. Ahora también nos pedía el punto medido desde el punto B, donde la línea de acción de la del resultante interseca al elemento BC. Aquí precisamente, ¿qué tenemos que hacer? Una sumatoria de momentos en el momento B, porque nos dice que hay que medirlo desde el punto B. Entonces, sumatoria de momentos desde el punto B, que lo tendríamos como referencia. Ubicamos las fuerzas, sería 35 libras, en este caso por la distancia perpendicular, que sería de 4 pies, considerando el ángulo porque tiene una inclinación, y como anteriormente mencioné, está invertida la función, entonces sería coseno de 30. ¿Qué otra fuerza se aplica? Esta no se aplicaría, ¿por qué? Porque se está aplicando precisamente en el punto que tenemos como referencia, entonces quedaría esta fuerza de 25 libras. Esta fuerza de 25 libras no tiene ningún ángulo, así que no se va a multiplicar por ninguna función, pero se va a multiplicar por la distancia perpendicular. La distancia perpendicular, como la fuerza está así, pues esta sería la distancia, 3 pies. Entonces esta sería la ecuación. Realizando la correspondiente operación nos daría un resultado de 196.24 libras pies. Para sacar ahora sí la distancia o el punto medido donde la línea de acción de la resultante intersecta el elemento BC,
tendríamos que utilizar esta pequeña fórmula que es B, que nos daría la distancia o el punto, igual a la sumatoria de momentos en B entre la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, momentos en B, pues ya lo tenemos el resultado que fue 196.24 libras-pies entre la sumatoria de fuerzas en X, que como lo acabamos de mencionar hace algunos minutos, nos dio un resultado de 442.5. Haciendo la operación correspondiente, el resultado nos daría que el punto medido desde B, donde la línea de acción de la resultante intersecta al elemento BC, sería a 4.617 pies.